Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria. Vamos a seguir este mes de septiembre revisando literatura chilena, pero lo de hoy día es muy especial porque estamos con un investigador, economista, diplomático, escritor, académico de acá de la zona, José Goñi. ¿Cómo está? Bienvenido al Pastel de Zanahoria. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, un placer. Gabriela, su difícil camino al Nobel. De esto vamos a hablar. Hoy es un libro muy interesante que nos permite conocer a la poeta como no la hemos conocido del todo. En general, acá en nuestro país, ¿no? Hay una deuda y se habla de eso enorme con Gabriela Mistral. Sí, efectivamente. Bueno, eso fue parte de lo que me motivó a hacer esta investigación y a publicar esta novela histórica. Justamente el gran desconocimiento que todos tenemos sobre Gabriela, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus obras. Hizo muchas cosas. Y lo que sabemos es muy parcial. Y es quizás la parte más fácil. Qué sé yo, sus poesías de niño, sus rondas, y no mucho más. Entonces ahí tenemos una deuda enorme, como tú señalas, con ella. Y creo que ya es momento que esto se empiece a saldar como una decisión país, como una decisión cultural, en que todos debiéramos preocuparnos por conocer más de la vida de Gabriela. Y lo que busca la novela es justamente eso. ¿Y cómo surge esta idea de construir, poder escucharla? Porque últimamente hay literatura sobre la vida personal de Gabriela Mistral, como que se despertó una curiosidad por ese aspecto, pero aquí nosotros nos encontramos con la voz de Gabriela opinando sobre distintas temáticas. Y el eje central, la columna vertebral, es desde que se entera de que va a obtener el Premio Nobel de Literatura hasta que vuelve. Entonces, todo ese periplo, todo ese viaje nos permite escuchar su voz. ¿En qué momento usted dijo, ya voy a tomar este episodio de la vida de Gabriela Mistral para entender sus discursos? Mira, hay varias razones que lo sustentan. En primer lugar, porque yo tenía una ventaja comparativa excepcional. Yo estaba en Suecia, yo aprendí sueco, con lo cual me dio acceso a archivos que estaban solo en idioma sueco. Y me puse a revisar los archivos de la Academia Sueca, y en particular del Comité Nobel, que es el que asigna el Premio Nobel todos los años, y revisar las actas, los protocolos. Y ahí me fui dando cuenta que para poder entender lo que estaba en esas actas, que son muy breves, las opiniones de los 5 miembros del Comité Nobel, tenía que conocer más a los personajes, a esos 5 personajes, que eran todos muy densos escritores, novelistas, historiadores, gente de la más alta academia sueca. Entonces, al irme metiendo en eso también, que me permitió conocerlo y me permitió entonces establecer los diálogos entre ellos. ¿Por qué este opinó de esta manera y este otro de otra manera? Hubo muchas preguntas que pude resolver y otras que no alcancé a resolver y no sé si tienen respuesta clara, digamos. Por ejemplo, lo que más me llamó la atención incluso está ahí en el texto, era cómo un señor que había sido primer ministro sueco entre el 14 y el 17, 1914 y 1917, un señor muy conservador, que no hablaba español, se enamora perdidamente de la poesía de Gabriela. Quien era uno de los que estaba más lejano probablemente del pensamiento de Gabriela en muchos aspectos, además de la dificultad idiomática, antes que Gabriela se tradujera. Entonces, había una serie de claves ahí extraordinariamente interesantes a investigar. Y como digo, algunas las logré resolver y otras no encontré la fuente de información. Pero al mismo tiempo observé que era un periodo extraordinariamente desconocido, como el resto de la vida de Gabriela, pero que en la medida en que yo me metí a estudiar
el hecho que Gabriela se queda 28 días en Suecia cuando va a recibir el premio Nobel. 28 días. Bueno, ¿y qué hizo durante 28 días? Encontró mucha gente, dio muchas conferencias, se trabajó en una especie de rockstar. Estaba en la prensa todos los días. Y fue, de hecho, en las ceremonias de la entrega del Nobel, fue la personalidad premiada más aplaudida, más querida. La prensa escribía básicamente, bueno, sobre todo los premiados, pero a quien le asignaba más espacio, la prensa de la época, era a Gabriela. Entonces, tratar de entender ese fenómeno de cómo se va dando y cómo se da esta transformación entre esta niñita, Lucila, de un pueblito de un villorrio. Imaginémonos cómo era en esa época Vicuña, en el Valle del Elqui, de haber sido un caserío. Entonces, como esta niñita tímida, era muy tímida, que le hacían bullying en la escuela, un bullying horrible, hubiera sido fatal para muchos niños y niñas de la época, y de esa soledad y en esa pobreza material, incluso intelectual, ella, con una perseverancia y con una curiosidad por saber, logra acceder a la literatura internacional. Y en su casa no había libros. Probablemente su hermanastra, que era profesora normalista, que en realidad quien la educa, seguramente tenía algunos libros, y su abuela estudiaba la Biblia con ella. Pero ese era el entorno intelectual que ella tuvo. Pero ¿cómo fue capaz de interesarse en la literatura rusa o literatura francesa, que en ese momento era lo más importante, y en la literatura mundial? O sea, hay tantas preguntas en ese camino, desde Lucía a Gabriela y de Gabriela al Nobel, que de verdad uno puede escribir 5 tomos del mismo hecho, porque ahora hay más información también. En 2007 hubo una donación muy importante de la heredera de Doris Dana, que fue la última compañera, secretaria de Gabriela, que hizo una donación al Estado de Chile. Y allí hay una cantidad de información nueva, impresionante, que está en la Biblioteca Nacional. Hay un archivo especial que está digitalizado en gran medida, pero ahí aparecieron, no sé, si miles de documentos, básicamente prosa más que poesía, pero que van completando el ir conociendo a este personaje tan complejo. No es fácil entender a Gabriela. Porque, o sea, imagínate, una niñita de una familia muy pobre, sin acceso a prácticamente nada, más allá de la vida familiar, con su padre la abandona muy pequeña, y con su hermanastra, tímida, se transforma en la mujer más importante de la historia de Chile. Es una cosa increíble. Y ocurrió. Y no es que haya ocurrido en el siglo XXI, en que las comunicaciones son tan fáciles. Ocurre, Gabriela nace en 1889. Pasó sin internet. O sea, absolutamente sin teléfono prácticamente en ese momento. Claro. Lo más moderno que llegaba a Vicuña en esos años era el tren, pero normalmente se movilizaban por caballo o por carreta. Entonces, desde ese estado a llegar hasta a donde llegó, es no solo admirable, te muestra una personalidad con una fuerza, exacto, con una inquietud, con una determinación tremenda. Aprovechando que ponemos este tema y cómo lo dimensiona, ¿no?, también usted, entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué ante esto que es casi milagroso, tan digno de estudiar, tan digno de seguir, en Chile todavía tenemos esta falta de curiosidad, tal vez? ¿Hay algún tema relacionado con el género? ¿Dónde estamos topando que no hemos logrado de manera masiva incorporar a Gabriela Mistral, por ejemplo, en la educación? Sí, es una pregunta que yo no tengo una respuesta.
completa, digamos. Tengo algunas hipótesis, lo he conversado mucho con mis italianos, porque cada uno tiene más o menos su perspectiva. Pero yo te diría que es una mezcla de muchos factores. O sea, bueno, el hecho de ser mujer, sin ninguna duda, que era una limitante. La discriminación contra la mujer entonces era mucho más potente que hoy día, tenían mucho menos derechos, en fin. Hay una cosa extraordinariamente interesante, el año 45, cuando ella ya es premio Nobel, ella reflexiona y le cuenta a la gente, mire, yo que he llegado a esta altura, en mi país no puedo votar en las elecciones presidenciales. No votaban las mujeres todavía. Votaban solamente en las elecciones comunales, en fin. Entonces, el hecho de ser mujer, sin duda, que es un factor que jugó por la discriminación. El hecho, yo creo, de esa brillantez de esta mujer, que como era muy tímida, durante muchos años prácticamente no hablaba. Comienza a trabajar a los 14 años como ayudante profesora en una escuela rural y tenía una profesora jefa que le hacía bullying permanente, no la dejaba hablar, se le iba encima. Incluso en momentos en esa vida de Gabriela en que sus colegas profesoras, por presión o por influencia de esta directora, que era una señora de origen alemán, no le hablan. Gabriela les pregunta algo y no le contesta. Había este bullying de chiquitita, de joven, que la hacían ser muy retraída. Pero ella estaba creando todo su poder y toda su poesía simultáneamente. Por ejemplo, en la soledad de su vida de niña, en el patio de su casa, había un jardín con un árbol donde ella conversaba con las plantas y con los pajaritos. Si yo me pregunto, a lo mejor allí ella comenzó a crear su lenguaje poético, sola, por el aislamiento que sufría. Entonces, tenemos también ese factor que explica que Gabriela tuvo una relación de amor y odio con Chile. Chile le dio mucho. Sin el apoyo del país, en definitiva, ella no hubiera seguramente llegado al Nobel. Pero eso se da en un marco de mucha dificultad, de muchas presiones, de muchos celos. Y no solo de hombres, también de mujeres. Claro. Gabriela nunca pudo terminar sus estudios. Da un examen por allí para completar, para reconocimiento de lo que sería la educación básica en algún momento, pero nunca pudo estudiar sistemáticamente ni en la escuela y posteriormente intenta entrar a la escuela normal en La Serena y tampoco se aceptaba, a pesar de haber ganado el concurso de ingreso. Entonces, era mirada en menos. ¿No? Tú que vienes a hacer clase aquí si tú no has estudiado como nosotros. Pero además Gabriela tenía opiniones pedagógicas. Entonces, opinaba sobre temas que, comillas, no debiera según sus estudios, que no los tenía. Entonces, debe haber sido molesto para su entorno. Pero al mismo tiempo, y eso también hay que rescatarlo, algunos políticos, particularmente Pedro Aguirre Cerda, primero como ministro de Educación, después como presidente de la República, Eduardo Frei, Montalva, Radomiro Tomic y otros, le dan mucho apoyo, la ayudan en este proceso de desarrollo profesional. Claro. Y tuvo cargos importantes en Chile, fue directora de varias escuelas. Era una persona que opinaba sobre estas materias pedagógicas y tenía su propia tesis. Claro, lo increíble es que todos esos anticuerpos que se crearon en ese momento no hayan permitido que hasta el día de hoy podamos entrar de lleno en su vida, en su pensamiento. Lo voy a interrumpir un segundo porque nos pilló el tiempo. Nos vamos a separar unos instantes. Hay mucho que conversar sobre este libro, así que vamos y volvemos con más Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión.
Estamos de regreso en Pastel de Zanahoria, estamos con José Goñi hablando sobre Gabriela, su difícil camino al Nobel. Nos quedamos, ¿cierto?, en por qué Gabriela ha costado tantísimo todavía que en Chile la reconozcamos como tal. Y aquí entra algo muy interesante, que yo sé que usted también ha estudiado muchísimo, que es la figura de Pablo Neruda. Sí, mira, uno se puede mover a niveles de hipótesis, digamos. Ajá, por supuesto. Conociendo estos dos grandes personajes. Y respecto a este olvido, digamos, o segundo nivel, tercer nivel que ha tenido Gabriela en Chile, en la cultura y en la historia de la literatura nuestra y en el conocimiento. Neruda es mucho más conocido que Gabriela, no cabe ninguna duda. Probablemente tiene que ver con la época. Neruda también comienza a escribir muy joven, como Gabriela. Gabriela a los 15 años publica sus primeros escritos, sus primeras poesías, en diarios pequeños, ahí en Coquimbo, en La Serena, en el Valle del Elqui, etc. Y Neruda también. A los 19, 20 años ya tiene sus primeros grandes poemas de 20 años de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada y otras cosas anteriores. O sea, y a pesar de que hay 15 años de diferencia entre uno y otro, Gabriela era obviamente mayor, y Gabriela además ayuda a Neruda, le da consejos. Se conocen en Temuco, cuando Gabriela estaba directora del Liceo de Niñas de Temuco, y Neftalí en esa época, Neftalí Reyes, era un mocoso de 15 años que escribía sus primeros poemas y que se acerca a esta señora que ya era famosa a mostrarle sus poemas. Y Gabriela les encanta y lo ayuda, le regala libros incluso de literatura de la época. O sea, se da una suerte de apadrinamiento de Gabriela hacia Neruda. Pero paralelamente Neruda crece muy rápido. Se hace famosísimo muy joven. Hay ciertas similitudes entre la forma en que uno y otro se movían. Ambos fueron cónsules de Chile en muchos países, en distintas circunstancias. Y Neruda entonces cobra fama, empieza a publicar sus obras, que, comillas, competía o era simultáneamente con una Gabriela ya madura, incluso ya una Gabriela premiada. El 45, 1945, el Nobel de Gabriela. Yo no sé si hubo intenciones allí, eso no tengo elementos para decirlo, de opacar la figura de Gabriela. Pero lo cierto es que la tremenda figura de Neruda al mismo tiempo sí ocupa mucho espacio. Y quizá la diferencia uno podría investigarla por las cajas de resonancia que tenía uno y otro. Neruda tuvo siempre una gran red de relaciones internacionales que estaban muy vinculadas a la política también, no solo a la cultura, por su militancia política en los años 50, 60, ya con la Guerra Fría. Él era, queriéndolo o no queriéndolo, era un actor de la lucha cultural entre un sector, entre la Unión Soviética, digamos, el mundo comunista y el mundo capitalista. A pesar de que era también era muy conocido y popular en el mundo capitalista. Pero su obra se traducía muy rápidamente a muchos idiomas, cosa que le costaba más a Gabriela. Gabriela comenzó a ser traducida al sueco, por ejemplo, que era muy importante. En el año 41 se publican sus primeros poemas en Suecia. En el año 45 se edita su primer libro de poemas y paralelamente se ha venido trabajando en las traducciones al francés, que era el idioma más importante que el inglés en aquellos años. Entonces, el conocimiento de Gabriela fue más lento y más limitado en relación al conocimiento de Neruda. Y en Chile, obviamente, la figura de Neruda ocupó mucho el espacio. Te reitero, no creo que hayan habido malas intenciones, pero se dio así. Y Gabriela además que vivía poco en Chile.
Gabriela se va a trabajar a México el 22, regresa el 24 y después vuelve puntualmente el 25, creo que fue, el 32. Y después cuando viene a recibir los homenajes el año 54. Y después llega, ya fallecía, el 57. Y nunca vivió acá. Neruda sí vivía acá. A pesar de las persecuciones políticas que tuvo, la ley de defensa de la democracia, en fin, tuvo que pasar unos años en el exilio, que es lo que yo trato en otro libro de novela histórica con Neruda. Y cuando él era un actor, como digo, de la Guerra Fría, pero en general Neruda vivió una gran parte de su vida en Chile, era su base. Entonces también estaba más presente, claro, y Gabriela más ausente. No puedo evitar no preguntar, ya que usted ha investigado también tantísimo sobre Pablo Neruda, si ha vivido, si ha sentido esta decepción de la que se habla con respecto a la figura de Pablo Neruda. Sí, es evidente que ha habido un efecto de algo que en realidad él escribió y se publicó hace muchos años, que son sus memorias, confieso que he vivido, que son muy buenas, por lo demás, hay que leerlas. Y allí él cuenta un capítulo bastante deplorable de una relación de violación que tiene con una camarera por allí en algún lugar de Asia, donde él estaba, creo que estaba de cónsul en ese momento. Sí. Y eso obviamente generó reacciones muy comprensibles, mucha gente, en la época del periodo del Me Too y todo aquello del rechazo al maltrato de la mujer, ya como un fenómeno internacional. Y efectivamente yo creo que existe un alejamiento de mucha gente, pero yo creo que la obra de Neruda es tan potente que no podemos cancelar a un poeta de esa naturaleza. O sea, él va a seguir siendo, Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas del mundo y del idioma español. ¿Me fija? Entonces no se trata de optar por uno o por otro. Yo creo que lo más correcto, y además como parte de nuestra identidad nacional, es conocerlo a los dos, a nuestros dos grandes premios Nobel. Espero que venga pronto algún otro. Pero bueno, esa es la mirada que yo tengo de este tema. Con respecto a la voz de Gabriela Mistral en este libro, uno la escucha a través suyo hablar sobre distintos tópicos. A mí personalmente me fascinó todo el tema espiritual de Gabriela Mistral, lo encontré fascinante. Como ella era una persona en una búsqueda espiritual constante, pero también habla de política, también habla de la guerra, también habla de feminismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para tratar de no involucrar la voz propia en ese discurso? Mira, la verdad es que para escribir eso yo tuve muchos años estudiando. La obra de Gabriela, su vida, el entorno, la época, sus amistades, el proceso al Nobel, quienes estuvieron involucrados, casi todo se cuenta allí de manera, de una u otra manera, obviamente no completa, porque no sería demasiado largo el texto. Y entonces, lo que yo voy haciendo, en el punto de vista metodológico, es tomar ciertos hechos históricos reales de la vida de Gabriela. Por decirte un ejemplo, bueno, cuando va a Suecia a recibir el premio Nobel, habló con el rey. Se encontró por lo menos 2 veces con el rey y con el príncipe heredero, que después es rey. Incluso con el príncipe heredero, por protocolo, y por ser la mujer Nobel, está sentada con él. Y bailó con él. En las 2 cenas, y bailaron incluso. Pero, ¿quién podía saber qué conversaron? Claro. Nadie. Entonces, para imaginarme qué conversaron, investigué qué cosas le interesaban al príncipe heredero que eran de interés común con Gabriela. Y allí encontré algunas claves, por ejemplo, los caballos. Claro, uno con la perspectiva del aras
real de la crianza y las cabalgatas en los bosques reales, y la otra, nuestra Gabriela, de la perspectiva de un medio de transporte. Claro. Y del cariño hacia los animales. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Que uno se puede imaginar, sí, de esto tienen que haber hablado. A uno y a otro le interesaban las culturas originarias. En el caso del príncipe heredero le interesaban particularmente las culturas en Egipto, qué sé yo, en esa parte del Medio Oriente, y era un especialista en eso. Gabriela era especialista en temas de culturas originarias en América Latina, en México, en Chile, qué sé yo, en Ecuador, etc. Ahí hay otros temas interesantes que seguramente conversar. Entonces, de esta manera me permite ir construyendo diálogos que algunos fueron reales y otros que podrían haber ocurrido, dadas las circunstancias, en que Gabriela expresa su pensamiento sobre educación, sobre feminismo, sobre su visión de la guerra, de la paz. Porque ese otro tema importante que intento destacar en este libro, que lo poco que sabemos de Gabriela es que fue profesora y escribió poesía, que fue poeta. Pero ella fue mucho más. Ella fue muy interesada en temas políticos, como tú mencionas. Interesada mucho en la política. Nunca militó en ningún partido, pero tenía opiniones. Y escribió ensayos que están publicados, afortunadamente se han empezado a publicar ahora, sobre personajes clave en la historia de Chile, sobre Balmaceda, qué sé yo, Pedro de Cerda, sobre los políticos relevantes de la historia que le llamaron la atención. Y ahí se va expresando su pensamiento político. Sus amistades también dan una señal dónde estaban sus cercanías político-ideológicas, pero siempre aclarando que yo miro esto desde afuera, yo intervengo desde acá, desde la intelectualidad. Ella se definía como una intelectual también. Entonces, eso me permite el construir esa parte en base a los hechos históricos reales, y ahí está un gran valor, que la lectura de esta novela enseña mucho sobre Gabriela. Pero al mismo tiempo, al ficcionarlo, lo que yo aspiro a que sea de fácil acceso, de que no sea un libro bibliográfico tradicional, que mucha fecha, mucha cosa, y a veces difícil de seguir la lectura, sino que pueda combinar certezas respecto a la vida de esta gran mujer con una lectura amable, cercana. Ese es el secreto que trato de implementar allí. Y se logra absolutamente, si me permite decirlo, porque es efectivamente una forma de acercarse a Gabriela Mistral, de conocerla, de escucharla, de seguir, de despertar la curiosidad también, ¿no? Y de seguir investigando sobre ella. Gabriela, su difícil camino al Nobel, más que recomendado, y le queremos agradecer por supuesto a José Goñi por estar con nosotros en el Pastel de Zanahoria y por hablarnos sobre Gabriela Mistral. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana en otro Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Que estén súper bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.